Bueno, entonces, ahora sí, otra vez. Listo, entonces la cámara de profundidad es una cámara que tiene los motores de videojuegos que no renderiza pues digamos los colores, el RGB, sino que renderiza algo diferente y es la profundidad. Mientras más lejos va a tener un tono, digamos, mientras más lejos más negro y mientras más cerca más blanco. Similar a cómo funciona de hecho un Kinect, por ejemplo. Y nosotros pues podemos acceder a esa cámara de profundidad utilizando una palabra reservada que es esta, cámara depth texture. Esta palabra reservada nos da el acceso a esa cámara y asimismo pues como con la cámara principal podemos utilizar el Texel Size pues para saber el tamaño del Texel de esta segunda cámara. Esto es muy útil para muchos tipos de efectos ya que nos van a permitir tener información. Digamos, como podemos saber que está más lejos, podemos saber qué desenfocar, por ejemplo. O como sabemos la profundidad, podemos calcular bordes, pero solo mirando cambios en la profundidad y no cambios en el color. Entonces empecemos por ver primero cómo se vería esta cámara, que aquí está pues ya está. Y la voy a asignar aquí a la salida. Entonces, output igual a, perdón, punto RGB igual a depth.xxx. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pasándole la cámara de profundidad en el canal R, en el canal G, en el canal B. De modo que me quede pues lo mismo en los tres canales, que va a ser exactamente pues la cámara de profundidad. Aquí retorno a la salida. Y miremos acá el resultado. Y es este que está acá. Básicamente es esto que se ve negro por alguna razón. Ya voy a mirar qué pasó. Me habré equivocado en algo. A ver, ya miro. Depth, cámara de texture y multiplicar por número para ver si de pronto es que está muy... Ah, sí, ya. O sea, sí estaba viéndose, pero estaba muy... Pues los cambios son muy pequeñitos, no se alcanzan a ver. Listo, aquí está. Entonces esta es la cámara a profundidad. Como podemos ver, entonces lo que esté más cerquita es más blanco y lo que esté más lejos se va a ver más negro. Pues de hecho, multipliquémoslo acá por otro número más grande para que lo podamos ver bien. Y de hecho acá cuando le doy play, entonces pues todo sigue funcionando normal. Solo que ya sabemos que tenemos una visión es de la profundidad. Esas partes que se ven negras ya es porque están muy lejos, pues hacia allá está como el fondo. Y de resto pues todo va a seguir funcionando normal. ¿Alguna pregunta acá de pronto? Es claro como el concepto de qué es la cámara, la cámara a profundidad, perdón. Listo, entonces, bueno. Con esa cámara a profundidad tenemos un inconveniente y es que está, pues digamos, va dándome unos valores muy bajitos. Pero hay una forma de ajustar eso. La forma de ajustar eso es con una función que tiene Unity que se llama linear 0 to 1, que lo que va a hacer es normalizarme la profundidad para que me dé valores de 0 a 1 de acuerdo a su profundidad, siendo 0 el valor más cerquita si no estoy mal y 1 el valor más lejos, que me haría en el valor del clipping plane, que es este 50, que es qué tan lejos ve la cámara. Entonces vamos a ponerle aquí depth igual a linear depth. Voy a quitarle esa multiplicación por 30 que había puesto ahorita para poder que la viéramos y miremos que ahora sí, sin necesidad de multiplicarlo por un valor, ya sí me está dando unos valores pues más decentes. Si yo modifico aquí lo máximo que ve la cámara, digamos que yo digo la cámara solo ve hasta 10 metros, pues entonces todo lo que está a 10 metros se va a ver con 1 de intensidad y lo que esté a 0 metros pues se va a ver con 0, ¿cierto? Se va a ver pues como mucho más intenso. O sea, moviendo el clipping plane voy a hacer que sea más o menos intenso, pues porque va a ver más o menos lejos, ¿cierto? Pongamos aquí un valor bajito, digamos un 20. Y así se vería con la cámara ya normalizada. Esto, pues lo que esté más cerquita la cámara como eso, pues me va a dar un valor cerquita de 0. Como les había mencionado, hay varios juegos que utilizan este truco, entre esos Firewatch, que lo pueden pues consultar en su charla de la GDC.
que utilizaron la cámara de profundidad para mapear a diferentes tonos lo que se ve pues a lo lejos. Entonces si uno mira cómo se ve Firewatch, que se nota acá mucho. La que ve más lejos la cámara tiene un mapeo como azul, luego más para acá amarillo, luego más para acá como un, bueno, otra vez como un azul, pero bueno, empieza como a hacerse varios mapeos de acuerdo a la profundidad. Y fue hecho en Unity con la cámara de profundidad como un shader, con un shader, perdón. Entonces miremos acá y ahora voy a hacer algo y es invertirlo para que me quede pues lo más lejos más negro y lo más cerquita más blanco. Ya con eso pues empiezo uno a jugar con los shaders que quiera. Vamos a mirar un ejemplo. Voy a tomar lo que ve la cámara principal y a multiplicarlo por la profundidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Que todo lo que esté cerquita se va a ver más clarito, pero lo que está lejos se va a ver muy oscuro. O sea, no importa dónde esté, siempre se verá más oscuro lo que esté lejos. Y lo que esté cerquita se va a ver más clarito. Este es un ejemplo. Podría ser, por ejemplo, digamos, este podría ser, no sé, un runner. Yo quiero que en el runner las cosas se vean solo cuando estén cerquita. Entonces lo puedo hacer pues como de esta forma. O puedo hacer, por ejemplo, utilizar la profundidad como una máscara. Entonces voy a poner por acá. Eh, Voy a poner que tengo, yo por acá tengo la conversión a escala de grises. Tengo esto ya todo desorganizado de los ejemplos que hemos hecho. Escala de grises, se me perdió los valores. Bueno, vamos ahorita diferente. Entonces voy a poner acá un condicional. Si la profundidad es mayor a 0.5, haga algo. De lo contrario, haga otra cosa. Entonces voy a poner acá, por ejemplo, si la profundidad es mayor a 0.5, utilice normal, el main. Pues sería return main. Punto, no, sí, ya, return main. Ok, main es un half 3, me toca que hacer half 4, main command. Listo. Y de lo contrario, por ejemplo, que solo veamos en escala de grises. Entonces, por eso andaba buscando los valores para el proyecto punto, porque estaba seguro que los habíamos anotado por ahí. Pero además que lo vi fue en otro shader y ya no me acordaba. Bueno, otra vez. Para los que no recuerdan, pues puedo sacar el promedio, pero pues no se ve igual. Estos valores pues funcionan mejor, 0.2126. Entonces sería un half 3. 0.7152 y 0.0722. Y vamos a hacer un producto punto entre el principal y esto de acá. Y ahí encontramos en escala de grises, sin necesidad de multiplicar cada canal, pues es lo mismo. O sea, si miramos aquí, lo que va a pasar es que el rojo se va a multiplicar por este, el verde por este y el azul por el otro. Porque así funciona pues el producto punto. Y vamos a retornar, bueno, vamos a guardar esto aquí como gray. Y vamos a retornar gray punto xxx. Y aquí está, entonces todo lo que está cerquita va a estar, para que lo notemos, pues voy a poner aquí más objetos. Por acá debo tener eh, más personajes. Y aquí notamos el cambio.
Ah, bueno, pues de hecho que también depende de la altura. Está como por acá la lineecita. Pues se alcanza a notar por acá. Entonces todo lo que está a partir de cierto punto en la cámara a profundidad se va a ver gris y a partir de otro se va a ver azul. Solo que pues como es la profundidad también tiene en cuenta la altura pues. Entonces esas partes de acá ya están en gris y las otras no. Ah bueno, y como la cámara la tengo siguiendo al personaje, que en este caso pues no tiene mucho sentido para esto, pues está pasando en efecto. Entonces aquí está, escala de grises, color, escala de grises y color. Sin embargo, entonces, pues digamos que tal si no lo hacemos como con estos condicionales tan bruscos, sino que tal si aprovechamos la misma imagen de profundidad que ya ahorita habíamos visto cómo era, que igual pues la muestro acá por si acaso. ¿Qué tal si utilizamos esto en sí como una máscara? Entonces esto pues podría ser como el valor que nos sirva para el LERP. Entonces donde está aquí me va a dar un efecto y donde está aquí me va a dar otro. Y entre el resto nos va a dar una transición suave. Para lograr eso, pues como lo acabo de mencionar, vamos a utilizar un LERP. Entonces voy a tener acá que la salida va a ser un LERP entre la cámara principal y la escala de grises, que lo tengo que guardar pues por acá. Donde el parámetro que me controla el depth, perdón, el ERP va a ser la profundidad en sí. Y miremos acá, entonces mientras esté más cerquita de la cámara va a estar más a color y mientras esté más lejos se va a ver más en escala de grises. Bueno, solo que aquí no va a alcanzar a llegar a la escala de grises por el hecho de que tendría que ser cuando me dé negro y la cámara a profundidad no me alcanzaba a dar negro con lo que alcanzaba a ver. Pues tendríamos que limitar un poco como lo que ve la cámara. Miremos, aquí está el rango de la cámara. 0 sería lo que ve como por acá, que es muy lejos pues. Entonces voy a bajarle aquí un poco esto. No, pero ya no lo puedo bajar más porque entonces ya no ve los objetos. Lo que voy a hacer es modificar el layer. Digamos, mmm, necesito que este llegue más rápido a 0. Podría multiplicarlo por 1. Por 0.5. 0.5, aquí lo que va a darme es que me va a dar valores más altos todo el tiempo, porque el mínimo que me va a dar es 0.5 y el resto va a depender de la profundidad. Entonces bueno, aquí está un ejemplo. Aquí influiría más sobre los valores, aunque sean más cerquita, pero bueno, no era como el que quería. Me va a tocar poner casi que una cámara diferente para mostrar esto. Creo que ahora sí debería funcionar, porque la cámara sí llega hasta más lejos. Entonces miremos acá, volvemos a dejar como estaba. Listo. Entonces ahora sí, si estoy aquí cerquita, pues a ver con más color. Si me empiezo a ir a lo lejos, es que lo tengo al revés. No había caído en cuenta. Si lo tengo más cerquita, se acerca a la escala de grises y si lo tengo más lejos, se acerca al color. Pero pues está al revés porque yo ahorita había invertido la cámara a profundidad. Y no me acordaba. Listo, así. Entonces por acá vemos que está a color, pero si me empiezo a alejar, empieza a ponerse en escala de grises. Y podemos ahora pues hacer algo parecido, pero no escala de grises, sino un difuminado. Entonces habíamos visto que para difuminar podemos utilizar este kernel gaussiano de 3×3. Entonces voy a aplicar ese kernel que lo habíamos visto por acá. Entonces voy a crear otro aquí que se llame Blur. Y Blur va a ser aplicar el kernel 3 gaussiano 3×3
a la textura. Entonces voy a hacer, es un difuminado entre el blur. Y ya entonces lo que esté cerquita se ve nítido, pero lo que está lejos se ve más desenfocado. Entonces por acá ya se empieza a desenfocar y por acá se ve nítido. En este caso, para este tipo de desenfoques gaussianos que uno necesita que sean muy fuertes, yo sugiero que prueben con un desenfoque gaussiano 5x5. De hecho, yo miro si yo tengo... Yo debo tener en otro código un 5x5, ya lo miramos. Vamos, pues por favor, haciendo preguntas si tienen alguna pregunta, dudas hasta acá, pues puede ser desde el concepto, puede ser desde lo técnico que hemos visto, alguna pregunta que quieran ir revisando mientras tanto. No, qué poco curiosos, miremos. Ya voy, perdón, a ver por acá. Mm, Listo, primero aquí ya tengo el kernel, ya ahorita un momentico les muestro la pantalla y ¿dónde está? Pero no encuentro. Ya. Listo, acá está. Miremos, este es el kernel 5x5, es mucho más largo, mucho más incómodo de escribir, pero bueno, pues funciona mejor para un difuminado más fuerte. Y aquí yo tengo este. Entonces aquí pues ya le puedo poner un valor más bajito al tamaño del texel porque se empieza a ver es un difuminado que es un poquito brusco. O sea, con el anterior el difuminado se alcanzaba a ver un poquito brusco, pero como pixelado. Aquí se ve un poco más suavizado ese cambio. Es lo mismo aquí. Estoy cerquita, pareciera que está enfocando pues el personaje porque lo que está lejos pues lo está desenfocando. Es bueno que se acostumbren que la forma en que opera el LERP es completamente lineal, pues estamos tomando literalmente una línea de luz. Estamos tomando literalmente una línea que es y igual a x. Y diciendo aquí aplique un efecto y aquí aplique otro efecto. Sin embargo, pues dependiendo de lo que pongamos nosotros acá, podría ser que el efecto sea más brusco. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo x por x? Miremos acá. Entonces, básicamente tiene que estar muy cerquitica para que no lo difumine. Y de ahí en adelante me lo va a empezar a difuminar. Sería básicamente la lógica con este de acá. Entonces vamos a probar aquí. Poniendo este multiplicado por este mismo de acá. Entonces ahora sí está lo que está cerquitica, está nítido, pero lo que está lejos. Ah, bueno, pero aquí está... lo leí mal la gráfica, pues es al revés. En este caso me está dando más valores cerquita del 0 y muchos menos cerquita del 1. Me equivoqué aquí. Aquí era la de raíz de x para que me diera lo que quería mostrar. Aquí sí es así. Entonces miremos aquí en la de raíz de x. Aquí está el 1 y aquí está el 1. Entonces miremos que ahora sí me van a dar más rápido, va a empezar a subir hacia el difuminado. O sea, difumina más rápido porque antes en punto 2 me iba a dar punto 2 cuando era una línea recta. Pero ya como es una curva, cuando tengo punto 2 me va a dar punto 42 de difuminado. Va a difuminar más rápido.
y solo me va a dar el valor nítido cuando estoy muy cerquita de la cámara. Entonces aquí me equivoqué, aquí era raíz. Y ahora sí, entonces tengo por acá que si estoy muy cerquita, entonces yo lo veo pues como nítido, pero cuando me empiezo a alejar, pues todo lo demás se vuelve borroso, pues un difuminado. Y esto pues sería como lo que se hace muchas veces, que se hace un difuminado de profundidad para desenfocar o enfocar otros objetos. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quisiera hacer un difuminado, pero de un objeto específico? Pues como difuminar en una distancia, en otra no, y otra vez sí, como hacen en algunas películas a veces, pues que la persona está un poco más atrás, entonces difumina lo que está cerquita y lo que está lejos, pero donde está él no se difumina. Entonces podríamos hacerlo tomando pues como ese valor de profundidad de ese objeto, que lo tendríamos que hacer pues como un script que le mande el valor de la profundidad y nosotros convertirlo. Pero antes de eso, pues de pensar en la parte de interactuar con el personaje, pensemos cómo podría yo tener, de pronto qué se les ocurre, de cómo podría yo tener un difuminado que sea difuminado al inicio, luego no es difuminado y luego otra vez es difuminado. ¿Cómo se les ocurre que se podría hacer? ¿Se les ocurre a alguien? ¿Sí? ¿No? Bueno, aquí digamos que la solución, como muchas veces, pues la podemos sacar desde la misma parte matemática. Vamos a mirar la gráfica ahorita, digamos y igual a x por x, ¿cierto? Entonces aquí Una, tenemos, sí, con de pronto la forma, pero es que no creo, pues, no sé, la de la tangente, que es como así, que tiene una parte en el medio que es como plana. por Es ejemplo, por eso que se me... la tangente, el problema es que no da, pues me das valores negativos, o sea, no necesitaría algo que sea un poco más simétrico, porque acá lo que va a pasar es, digamos, aquí me da un efecto, pero en los valores negativos no tiene sentido leer con valores negativos. O sea, inclusive se parece un poco más la del seno, que me interesa tomar como esta curvita de acá, para que sea como difuminado, no difuminado y difuminado otra vez. Como esta curvita de acá podría servirme. Bueno, en este caso pues de hecho sería al revés, sería como esta curvita de acá pero hacia arriba. Hay varias formas, ¿cierto? Pues vamos a mirar alguna, digamos, podría ser esta de acá, en donde me va a dar, aquí no está difuminado, aquí sí, y aquí también. El problema es que aquí me está dando es en el menos uno, pues en el menos uno es donde está dando el otro. Pero entonces yo podría desplazarla a la derecha. Para hacer un desplazamiento, pues uno tiene que sumar o restar un número, ¿cierto? Perdón, pero no acá, sino acá, para, o sea, acá, digamos, algo como esto. Aquí no le ponen bolas a la gráfica. Esto es una función f que depende de x. Si yo a cada x le resto un valor, lo estoy desplazando para la derecha. Solo que pues veo que no da con la anotación pues de acá. Pero entonces sería como poner, digamos, x menos 1 y x menos 1. Miren que es la misma fórmula, pero cada x lo resté por 1. ¿Y qué pasó? Que se me desplazó toda la gráfica para la derecha. Si yo lo resto por 2, pues toda la gráfica se me desplaza más hacia la derecha todavía. Y si le sumo un número, se desplaza para la izquierda. Así es como funcionan pues las transformadas. Si yo afecto a Y, se va a desplazar hacia arriba y hacia abajo. Si yo afecto a X, se va a desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces ya la tengo acá en los valores positivos y negativos. Pero todavía me está dando el problema de que me está dando entre 0 y 2. Ya no me está dando entre menos 1 y 1, pero ya me está dando entre 0 y 2. Entonces yo necesito hacer pues como más delgadita, básicamente. O sea, yo podría, digamos, si yo multiplico por 0.5 lo que estoy moviendo, bueno, pero sería multiplicado por 2, aquí está. Ya lo que estoy haciendo es moviéndola toda, pero tendría que desplazarla un poquito, pues digamos en el momento en que la multiplico por 2, como la volví el doble de estrecha, ya no la necesito desplazar tanto, sino que solo la necesito desplazar a la mitad.
o estoy equivocado. A ver, aquí me está dando en 0.5 la mitad, que es lo que yo quería. En 0 me debería dar 1, aquí estoy equivocado, y en 0.5 me debería dar 1, y aquí estoy equivocado. Pues me tendría que haber dado entonces por 4. Ahora sí. Entonces aquí está. Cuando esté en 0 me va a dar 1, cuando esté en 0.5 me va a dar 0, y cuando esté en 1 vuelve y me da 1. Aquí estaría esta gráfica modificada de que utilizaríamos para el ERP. Entonces pongámosle aquí otro nombre a este. Va a ser igual a esto. No sabía que esto pegaba tan raro. Entonces hagámoslo manual. De hecho llamemos este X por facilidad. Sería X menos 0.5 por X menos 0.5 por 4. Y acá, bueno, y acá pues esto otro ya no lo necesito. Y aquí sería X. ¿Cómo es que lo dejaste igual? Gracias, no había notado. Y al parecer me faltó algo más. Pero puede ser para esta última. Bueno, pues de hecho esto no lo necesito. Miremos que esta llave abre y cierra acá. Pero lo trajo por acá arriba. Bueno, esta raíz ya sobra, aunque no hace este el error pues, por eso ya sobra. Y borramos todo esto. Charrito, a ver. Empecemos a comentar por partes a ver dónde está el error. Ahí no hay ningún error todavía. Aquí. Todavía no había error, o sea que parece que está por acá. X menos 0.5 por X menos 0.5 por 4. O sea que está aquí el error. Ah, no tenía punto y coma desde ahorita. Y no lo había notado. Bueno. Listo, entonces aquí estaría. Y ya tenemos el efecto que hablábamos en el que vamos a tener difuminado lo que esté muy cerquita. Pues se va a difuminar, lo que esté lejos otra vez vuelve y se difumina. Pero hay un punto, sino que el problema es que tendría que estar demasiado cerquita para que se difumine. Pero bueno, ahí más o menos se alcanza a notar un pequeño difuminado en este. Y si estoy por la mitad, pues ya no se va a difuminar. Hagamos esto mismo, pero desplacémoslo un poquito más para la... a ver, si está en 0 es porque está muy cerquita y me lo difumina. El problema es que debería difuminármelo inclusive desde antes. Quisiera desplazar la gráfica un poquito para la derecha. Entonces digamos menos 0.6, menos 0.6. Aquí me difuminaría desde antes. Podría ser así. Inclusive podemos ponerlo más. Creo que ahora sí se nota más. Aquí, si no estoy mal, si ya está difuminada como esta partecita de acá del carro. Si yo me acerco, pues aún estoy difuminado. Pero si estoy por acá, es como la parte en donde voy a estar como más nítido.
Podemos inclusive acompañar esto para que se note más de escala de grises. Voy a calcular escala de grises, pero voy a hacerlo haciendo el producto punto, pero con el difuminado. Y el LERP con el escala de grises difuminado. Entonces aquí lo notamos. En estas partes de acá está gris. Aquí me dio un valor negativo, pues como moví esto de una forma asimétrica, esto me está dando valores que no deberían. Entonces voy a hacer aquí un clamp. Clamp, mínimo que me dé 0 y máximo que me dé 1. Y trazo así. Entonces por acá me está dando gris completamente, pues gris y difuminado. Hacia el fondo va a tratar de darme otra vez gris y difuminado. Y cuando me acerque, por acá es donde está como la parte más nítida. Aunque el problema es que como lo moví tanto la gráfica, ya me quedó demasiado desplazado. Pongámoslo así y voy a poner aquí uno bien exagerado para que se note. Entonces por acá se nota que está difuminado y en escala de grises. Y por acá otra vez vuelve a estar difuminado y escala de grises. Y por acá es como la parte que se está enfocando. Aquí pues de hecho podríamos mover la cámara para anotar los diferentes valores. Digamos por acá otra vez escala de grises difuminado, hacia el fondo otra vez difuminado, etcétera. Pero bueno, pues es como un punto en la mitad en donde estamos logrando esto. O podría hacerse pues también como con otro tipo de gráficas, que lo que yo he hecho, por ejemplo, en uno de los proyectos que trabajé tenía pues este efecto de difuminado con escala de grises para resaltar algunas zonas, pero lo que trabajé fue una gráfica diferente porque hice una gráfica así como no afectaba nada y aquí estaba completamente difuminado y en escala de grises y aquí había una transición cortica entre esos objetos. También pueden pensar en funciones como esta de acá, que también es bien común y en ese caso, pues de hecho esta de acá o una curva, pues que puede hacer como así, la curva aquí que sube rápido y aquí vuelve y es derecho. Y en ese caso pues podemos hacer entonces una gráfica como concentrándonos o como la hice yo en ese momento, fue hacer la curva por una curva que tenía una variación muy pequeñita, digamos entre punto .3 y punto .6, y de ahí para atrás es un 1 y de ahí para adelante es un 1. Que esto no sé si existe una función matemática así, podría ser que no, entonces pues como yo lo resolví, aunque puede ser que sí, pues mi nivel de matemáticas tampoco es tan avanzado, fue una función por tramos. Una función por tramos acá, una función por tramos acá y otra función por tramos acá. Y una función por tramos pues se hace con condicionales. Entonces si es menor a tal valor, póngale 0. Si está entre tal valor y tal valor, póngale esta ecuación de acá. Y si está entre tal valor y tal valor, póngale el valor más alto. Y así pues podemos lograr un efecto un poco más, digamos, fácil de lograr que utilizando pues de pronto algunas de esas, porque lograr como los valores exactos se hace pues un poco complejo, mientras que si trabajamos con algunas partes rectas pues es más fácil de no tener que calcular como el punto exacto, empezando porque pues solo me va a quedar como nítido un punto exactico, mientras que con una curva plana pues con una parte plana sí me va a dar la forma correcta. ¿Preguntas hasta acá? No hay preguntas, no. Bueno, aquí podemos lograr lo mismo de que les estaba diciendo poniendo un valor un poquito diferente. Digamos si yo hago esto, esto fue mucho. Por ejemplo aquí yo puedo lograr el mismo efecto que les decía con con el clamp. Como tengo un clamp, aquí me va a dar 1, aquí me va a dar 0 y aquí me va a dar 1. Es decir, que esta gráfica, aunque la veamos así, como tenemos un clamp que me impide que me den valores de más de 1, la gráfica realmente aquí se va a parar. Si acaso no es claro, pensemos en... Esto no tiene transparencia. Ya. Entonces es como si aquí se cortara. Y pues dicho esto en otras palabras, es lo mismo que si yo tuviera aquí una línea roja en este punto de acá.
por el clamp que le estoy haciendo. Y lo mismo por acá abajo, también se va a cortar por debajo del 0. Y en ese caso me daría algo como esto, que me da un poquito más de rango para, para uno no tener pues como que ubicar el desenfoque preciso, digamos aquí, y lo otro sí estaría desenfocado. Entonces vamos a utilizar esta gráfica acá, por ejemplo, esta es multiplicada por 10 y menos 0.25, multiplicada por 10 y menos 0.25. Aquí está. De hecho aquí sí se nota mucho más lo que quería. Aquí está la parte de escala de grises, pues empiezo a notar acá, aquí ya no, y acá otra vez. Que esto es lo mismo que una función por tramos, esto que acabo de hacer, esto es una función por tramos, pues porque esto no tiene sentido. De este tramo de acá para la izquierda, póngale 1, de este tramo de acá hasta acá, evalúe la curva. Y desde acá hasta adelante, pues déjelo plano otra vez. Solo que esta función por tramo la hice con un clamp, que es como si fuera un condicional, pero es más óptimo. Y acá ya está. Como habíamos dicho, el desenfoque en la parte que decíamos, pues aquí tengo un desenfoque súper fuerte, pero bueno, pues es como el concepto. Inclusive pues acá pues puedo bajarle otra vez el desenfoque a este de acá. Y si yo quisiera que no se viera tan en escala de grises, pues yo podría decir que este layer pues no lo voy a hacer solo como entre la escala de grises, que es como lo tengo acá, sino que puedo calcular uno que se llame, digamos, half gray, que sea el promedio entre el gris y el principal, y el blur, perdón. Entonces me va a dar uno que no es tan gris porque es como 50% gris y 50% color. Y aquí no me va a dar tan gris. Aquí sí tiene algo todavía tiene algo de tono por acá. Bueno, por acá ya sí es más gris. Y por acá pues todavía tiene algo de tono. Por allá ya es más gris. Pues así es como debería estar pues funcionando. Ya miro acá. Half gray. Half gray sería la mitad del gray, la mitad del... Sí, básicamente sería así. Pues inclusive le puedo poner pues menos, como que influya menos el gris y que influya más el blur en sí. Y esto pues me debería dar un poco más de color por acá, antes de que me pues como el gris completo. Y ya ahí estaría pues como utilizando la cámara de profundidad para este tipo de efectos. Voy a utilizar ahora otro kernel diferente. ¿Alguna pregunta antes de que cambie aquí como de tema, por así decirlo? ¿No? Entonces vamos a hacer ahora el kernel que es para detectar bordes. Voy a mostrarlo entonces por acá. Esto ya no me interesa. Bueno, pues ahorita vuelvo y lo retomo, pero por ahora voy a hacer un kernel que voy a llamar Edge y va a ser un kernel 3x3, o sea, pues de hecho es esto mismo, pero con un kernel 3x3 y no va a tener un gaussiano, sino que va a tener una detección de bordes, que es esta de acá. Y vamos a retornar pues output va a ser igual a edge.xxx. Y aquí me equivoqué en algo, punto .rg. Y aquí está la cámara de profundidad, como vería. Solo que esa es una cámara de profundidad que no es basada en el color, sino... no, de hecho aquí la estoy haciendo atrás basada en el color, mi error. Para poder que sea basada en la profundidad, tengo otro tipo de texel que se llama... otro tipo de filtros, que me toca pasar el nombre. Yo voy a hacer esto mismo, ya les muestro, pero lo voy a hacer con la cámara a profundidad. Y bueno, se
por lo que me toca estar mirando las funciones, que la idea es que pues en algún momento implementen ustedes, ojalá pues este mismo semestre. Y ya verifico si me funciona. Listo, ahora sí. Entonces miremos acá, tengo el borde hecho con el kernel a color, que se llame Edge 1, y el borde con la cámara de profundidad que lo llame Edge 2. Entonces es lo mismo un kernel, pero con la cámara de profundidad y con pues, la cámara de profundidad nuevamente. Entonces aquí está, y como es con la cámara de profundidad, él no nota los cambios de color en la textura. Él lo que nota son cambios, pero de profundidad. Entonces hay un cambio de profundidad entre este personaje y el fondo, entonces me pone un borde. Hay un cambio de profundidad aquí entre este y me pone un borde. En el piso pues se pierde mucho porque él está ya muy cerquita del piso. Entonces la rueda pues como que se le está poniendo ahí como esa parte del borde. Y esos serían solo los bordes externos versus, por ejemplo, si pongo aquí el Edge 1, que sí me está tomando todos los bordes porque me está tomando los bordes no solo de color, sino también los de profundidad, pues que realmente no es profundidad, sino que el cambio de color entre la ropa que tenía y el piso. Pero ya vemos que este pues me va a dar unos bordes mucho más pulidos porque solo está teniendo en cuenta es la profundidad. Pues dependiendo del estilo que queramos podemos tener uno u otro o inclusive podríamos sumar pues los dos con diferentes pues influencias o la misma aquí en este caso. Aquí tenemos pues una combinación de los dos bordes sumados. Entonces se resaltan más los del fondo pero se siguen viendo los de adentro. Y ya teniendo estos bordes, pues yo se los podría, por ejemplo, sumar a la cámara de profundidad. Entonces sumémoselos acá a la cámara de profundidad. Me va a dar pues bordes blancos. Como se ve ahí, pues todos los bordes que tenía están blancos. Aquí no recuerdo si esto ya tiene el ABS por dentro, pongamos aquí el ABS igual. Ahora sí. Entonces me está sumando todos los bordecitos que ve, los está pintando como con un tono blanco. O pues lo puedo hacer al revés y en lugar de sumarle los bordes se los resto. Así es como se vería con la resta pues de bordes. Y lo mismo pues es aplicar el kernel, pero aplicarlo con base en una cámara diferente. Entonces yo podría haber hecho aquí por ejemplo algo como, bueno, voy a darle aquí más influencia a este que a este. Y pues voy a utilizar esto mismo que habíamos hecho ahorita, que voy a tomar el inverso de esto. Y hagamos lo mismo que habíamos hecho ahorita, pues de tener un LERP que era este de acá, con X, siendo X la profundidad, pero vamos a hacer esta vez el LERP entre los bordes y el medio. Entonces aquí está, lo que está cerquita se ven solo los bordes, lo que está más lejos vuelve y se le ve el color, y lo que está lejos pues vuelve y se le ve los bordes. Y aquí tengo pues como este efecto que estamos viendo acá. Entonces si notan pues con shaders hay un montón de cosas pues que se pueden hacer. Ahí he visto pues proyectos muy interesantes. Yo miro mucho Reddit con gente pues que muestra cositas. Reddit.
Bueno, de hecho, por ejemplo, pues pareciera ser uno. Aquí, bueno, de hecho, pues también este parece ser con estilo dibujado. Bueno, y otros de agua, al parecer, no sé. Pero bueno, pues digamos que he visto varios que hacen uso de estos trucos de cámara de profundidad, detección de bordes, para lograr pues efectos bien interesantes. Por ejemplo, algunos que parecen completamente dibujados. Entonces, por ejemplo, en las partes blancas se reemplaza por una textura que parece de papel y entonces pareciera como efectivamente que estas líneas que están dibujadas, pues, y de hecho las dibujan con un estilo un poquito como más distorsionado y bueno, pues son como todas estas cositas que se pueden hacer. Eso es todo por hoy, pues miremos que vimos cámara de profundidad y bueno, varios efectos que podemos lograr utilizando la cámara de profundidad como el mismo LERP y sea pues ya combinando con difuminado, detección de bordes o lo que sea. ¿Alguna pregunta antes de que terminemos? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces siendo así, eso sería todo por hoy. Por si acaso por alguien no le quedó claro, la razón por la cual estos bordes de acá se ven más pasitos es porque le di más influencia a los bordes de afuera que a los bordes de adentro. Y por eso pues se ve más resaltados pues como los bordes que están afuera. Eso es todo nuevamente, ya voy a parar la grabación.